Tardes, buenos días a donde quiera que ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a mi canal de Carlos Guzmán. Quiero yo presentarles en esta ocasión a dos amigos muy queridos, muy estimados. Ya desde luego por ahí el maestro Cot ha estado en algunas emisiones anteriores, pero en esta ocasión se nos ha unido un amigo entrañable de hace muchísimos años, quizás alrededor de unos 30 años, y me estoy refiriendo a Juan Herrero. Así es que a ambos yo les agradezco mucho su disposición para que llevemos a cabo esta conversación que, de acuerdo al punto de vista de Juan Herrero, nos vamos a circunscribir a 3 generaciones. Pero yo quiero que ellos mismos se presenten ante ustedes. Y comenzamos con nuestro invitado nuevo, que es mi entrañable amigo Juan Herrero. Juan, bienvenido, y por favor, te cedo la palabra para que las personas que no te conozcan nos visualices tu trayectoria dentro de esta temática. Gracias, Carlos. Agradezco mucho tus palabras y agradezco muchísimo el que me permitas estar aquí en tu site. Lo que yo diría, y desde mi punto de vista ya generacional, ya soy historia prácticamente a mi edad. Yo comencé a interesarme en el fenómeno, pues prácticamente desde que era niño. Cuando surgió lo de 47, pues yo tenía 9 años y obviamente pues yo no supe de eso sino hasta como 2 años después. En ese tiempo pues no había toda la información que tenemos ahora del internet, etcétera, ¿no? Todos los medios de comunicación. Entonces lo único que yo comencé a ver sobre ovnis era lo que podía eventualmente leer en los periódicos. En la casa recibíamos 2 periódicos, el Universal y el Excelsior. Y la otra cosa que acostumbraba yo era acompañar a mi papá cuando iba a comprar revistas norteamericanas o las recibíamos en casa. Ahí sobre todo el Life y el Look traían artículos sobre ovnis. Allí comencé a interiorizarme del objeto. Ahora, déjenme decirles, con mi generación estoy hablando de los años 40, digamos que yo ya estaba predispuesto a este fenómeno, puesto que desde niño me interesé mucho en la astronomía. Y yo comencé a leer libros de astronomía cuando tenía 6, 7, 8 años. Y también me gustaba mucho la ciencia ficción. El primer libro que leí, tendría yo 6, 7 años, fue de Julio Verne, Viaja a la Luna y alrededor de la Luna. Y en ese tiempo también, pues estaba muy en boga la ciencia ficción. Entonces me volví yo también muy afecto a eso, sobre todo con todo lo que se relacionaba con Buck Rogers, Flash Gordon y todos esos personajes. Entonces ya estaba yo predispuesto. Y de allí, a partir de los 50, con el programa de televisión Un Mundo Nos Vigila de Pedro Ferriz, comencé a tener más contactos. Y ya a partir de finales de los 50, 60, que comenzaron a publicarse los libros sobre el tema en ese tiempo de platillos volantes. El título en español, si mal no recuerdo, era Platos Voladores de Otros Mundos, Flying Saucers from Outer Space, que me dejó realmente muy bien impresionado. Y el segundo que leí fue The Case for the UFO, el de M.K. Jessup, que también me dejó muy impresionado. De allí, pues fue a seguir toda la racha que salían. Apenas salía un libro sobre UFOs, yo luego lo compraba y me lo devoraba, ¿no? Ahorita tengo, pues por lo menos, yo no sé,
230, 240 libros sobre ovnis, todos muy interesantes. Así fue como entré yo, como me interesó este fenómeno prácticamente de toda mi vida, desde que fui niño. Le cedo la palabra al licenciado Cott. Sí, adelante, Basilio. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar es un honor estar aquí con ustedes dos, son todas unas instituciones y la verdad es que me siento muy contento de poder interactuar con ustedes, ¿no? Con gusto les comparto mi antecedente. Yo le decía hace un momento que soy profesionista, he trabajado para ganarme la vida, he tenido que trabajar como todos, y este tema del fenómeno ovni ha sido un tema colateral, es decir, yo tenía 11 años cuando a mis manos empezaron a llegar revistas que mi mamá me compraba y libros. Yo recuerdo que era un chaval cuando leí el libro de Pedro Ferriz Santa Cruz que se llamaba Los ovnis y la arqueología de México. Leí también el de Eric von Däniken, ¿sí? También lo leí completo. Y de ahí en adelante, bueno, en mi casa éramos un poco modestos y realmente el gasto de mi mamá para estarme comprando revistas cada semana era un poco complicado. Entonces yo lo que hacía era estarme bebiendo todo lo que podía aparecer en la televisión, de vez en cuando, ¿no? En algún programa o lo que fuera. Pero básicamente la motivación viene porque a fines de los 60s, la segunda mitad de los 60s, mi mamá, que en aquella época debería de haber contado con unos 28 años más o menos, yo tenía en esa época aproximadamente unos 4 años de edad, ella, una prima hermana de ella, mi abuela materna y una vecina vieron un disco bastante claro en una tarde de verano, ahí casi sobre sus casas, lo siguieron en un coche, inclusive donde dio la vuelta, etcétera, hasta que despegó en un parpadeo, ¿no? Obviamente yo crecí escuchando esas historias en mi familia. Recuerdo muy vívidamente cómo cuando yo tenía alrededor de 7 años, en el periódico de la zona, que se llama El Sol de Tampico, apareció unas fotos de unos ovnis que vieron en la playa. Entonces, yo escuché, fíjese, mi edad, o sea, yo tenía 7 años, escuché la conversación en la mesa de casa de mi abuela, y entonces dije, no, yo quiero ver eso. Corrí al cuarto de lavado, que era en donde se guardaba el periódico que ya se había leído, y busqué la nota, y recuerdo perfectamente que puse el periódico encima de la lavadora, y ahí vi la nota, ¿no? Yo tenía 7 años y medio más o menos de edad. Obviamente de ahí en adelante, pues todo lo que se lee en las revistas, JJ Benítez, todas estas personalidades que de pronto tenían participación en las revistas. Yo recuerdo, por ejemplo, Contactos Extraterrestres, así se llamaba la revista de aquella época, que por cierto, don Carlos, déjeme, le doy una buena noticia, ya recuperé mi lote de revistas. Excelente. Son 2 bolsas llenas de revistas Duda y Contactos Extraterrestres. Entonces, yo todo el tiempo, en mi tiempo libre, estuve con una sed muy particular por estar informándome de lo que estaba pasando. Yo recuerdo que cuando llegaba la revista de Contactos Extraterrestres a mis manos, inmediatamente abría la contraportada porque ahí venía la galería de ovnis. Y yo quería ver las fotos, ¿sí? Así crecí, todo el tiempo, infinidad de ocasiones platiqué con mi mamá y con mi tía, con la abuela, de las experiencias que ellas tuvieron, y evidentemente, pues en la familia extendida, pues de pronto se entera uno que a la otra persona vio algo, o que alguien le platicó al abuelo, y cosas por el estilo. Entonces para mí el tema era bastante familiar, sin embargo me llamaba mucho la atención que en el resto de la gente no se platicaba del tema. Entonces yo me seguí informando, ¿sí? Y básicamente mi rol en el tema fue hasta 2017, cuando Lou Elizondo y renuncia, y este artículo sale en el New York Times de Leslie King y Ralph Blumenthal, y empiezo a ver cómo se empieza a cambiar la dinámica en Estados Unidos, todo lo que pasó con el Congreso, etcétera. Y obviamente, ya teniendo redes sociales, pues yo ya había hecho un escauteo
una búsqueda de archivos como de NUFOR, como de MUFON, de todas estas organizaciones, el CEFA en Chile, el JEIPAN en Francia, que de pronto publicaban cosas en internet, y pues yo, buscando la manera de traducirlos para poder entenderlo, iba acumulando en mi mente toda esta cantidad de información, ¿sí? Porque realmente era de mucho, muy grande interés para mí. Y a raíz de eso, pues, empecé a identificar fuentes en Twitter, Next, precisamente para mantenerme informado de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y la realidad es que me he convertido en una persona que realmente tiene un nivel de información importante de lo que está pasando en Estados Unidos, porque afortunadamente observo cómo algunas de las fuentes que yo seguía cuando estaba muy joven empiezan a tener un vínculo con las fuentes actuales que están siendo protagonistas en el mainstream media ya en Estados Unidos. Bueno, no tanto en el mainstream media como quisiéramos, sino los podcasts y todas estas entrevistas y nuevos medios o sitios web de noticias. Entonces, ya con base en eso, yo en el 2000, después de la pandemia, creé un canal en YouTube y creé un Facebook con el único propósito, independientemente de los míos personales y de mi Facebook personal, creé un Facebook especial para compartir información sobre ovnis, y empecé a rescatar todas estas historias que para mí han resistido el paso del tiempo y que se me han hecho unas historias sólidas, porque muchas fuentes las han replicado y en general son muy consistentes en el tiempo y han resistido a los debunkers, a todos estos escépticos de closet, la desacreditación. Y esas historias yo las he documentado y las he narrado en mi canal de YouTube. Entonces, así hemos estado. Y aparte de eso, pues con toda esa dinámica que yo tenía en redes sociales, pues algunas personas de aquí de la localidad y de mis redes sociales empezaron a decir, oye, fíjate que yo tengo una historia, y fíjate que aquí hay otra historia. Y entonces yo empecé a documentar algunas historias de esta zona en particular, la zona sur de Tamaulipas, aquí donde están los municipios de Tampico, Madero y Altamira, la zona conurbada. Y con base en eso, pues yo empecé ya a enriquecer mi canal con algunas historias de tampiqueños por México, o de tampiqueños, maderenses o altamirenses aquí en la zona de Tamaulipas, y esas historias están en mi canal. Esas historias yo las pude validar personalmente con la gente de primera mano, y pues son un testimonio ahí, un legado que queda, ¿verdad?, precisamente para la posteridad. Hoy día, ya con esto cierro mi participación. Hoy día yo lo que estoy haciendo es que tengo un chat de WhatsApp y estoy iniciando un proyecto muy interesante que consiste en la creación de una organización, una asociación civil que se va a llamar Centro de Reporte de OVNIs México, en donde hay un instrumento con base en los instrumentos de MUFON y de CEFA, para que la gente pueda reportar avistamientos en esta zona sur de Tamaulipas y yo pueda hacer un análisis estadístico algo más cercano a lo que es lo académico y científico. Y además es muy probable que pues empiece yo a colaborar con algunas instancias de gobierno y particulares aquí en la zona sur de Tamaulipas. Mi principal interés es la divulgación de la información con más alta probabilidad de ser verdadera, para que la gente esté informada realmente de lo que está pasando y que dejen de lado ya mitologías, leyendas urbanas y creencias que eventualmente pues, son difíciles de comprobar. Entonces, yo espero a que a partir de diciembre, aquí don Carlos está cordialmente invitado acá a Tampico, que a partir de diciembre, que hagamos el lanzamiento de la página web, pues empiece a fluir la información y yo pueda dar y compartir esta información con el público en general. Ese sería mi introducción al tema. Bien, muchísimas gracias, Basilio. Juan, pasando a otro punto, después de ambas presentaciones, yo me voy a saltar la mía porque creo que en distintos programas que he estado conocen las personas pues un poco de mi historia. Juan, dentro de lo que tú has vivido,
de los años 40 y de los años 50, ¿qué aspecto más relevante nos puedes comentar para precisamente estas personas? En mi caso, que yo no viví los 40 y los 50 tampoco. No. Ok, déjame decirte, desde mi punto de vista, en esos años y comenzando con junio de 47, el 24 de junio, que fue donde, digamos, todo el mundo comienza con la historia de los UFOs y con el avistamiento de Kenneth Arnold, de los 9 vehículos que vio pasar. Yo creo que así nos vamos un poquito atrás desde un punto de vista de comunicación del fenómeno. Creo que lo primero quizás fueron los libros de Charles Ford, el primero de ellos, The Book of the Damned, en español, el libro de los condenados, en el que se comienza a mencionar el fenómeno, ¿no? Posteriormente fue el artículo publicado en la revista True, que se publicó, salió a la venta en diciembre de 49, tiene fecha de enero de 50, donde hubo un artículo que causó sensación, que fue UFOs are real, los platos voladores son reales, que realmente causó muchísima sensación. Pero antes de ese artículo, el primero que comenzó a mencionar el fenómeno fue Ray Palmer en la revista Fate. La revista Fate se inició en la primavera de 48 y allí ya comenzó en su primer número, salió un artículo sobre los platillos volantes escrito por Ray Palmer y junto con Kenneth Arnold, que se llamaba The Coming of the Saucers, y después lo hizo en libro. Posteriormente ya comenzaron a salir un poquito más de libros a partir de los 50 y poco a poco fueron aumentando más. Creo yo que es importante aquí mencionar algunos hechos históricos importantes que en esa época, por el modo de pensar, obviamente, no hay que olvidar que era la Guerra Fría. En ese tiempo nadie pensaba que pudieran los platillos volantes venir del espacio exterior o de otros planetas. Lo que se suponía es que era un invento secreto de los rusos o de los alemanes. Ese era el consenso general, ¿no? El gobierno norteamericano, como ustedes lo saben muy bien, pues trató de ocultar esa información o vetarla. Pero hay algunos eventos históricos que creo yo que son muy importantes y ustedes los deben de conocer muy bien. El primero, en 1908, la explosión que hubo sobre Tunguska, en Rusia. Creo que eso es muy importante y poca gente sabe de lo que pasó en ese tiempo. Creo que esa era una primera indicación de que posiblemente, y hay un libro muy interesante que salió escrito precisamente por un astrofísico o astrónomo ruso de mucho renombre, donde describe a la perfección ese fenómeno. Él entrevistó a gente que lo vivió, etcétera, y su conclusión era que lo más seguro es que hubiera sido alguna nave del espacio exterior que explotó, como hipótesis, con bastantes buenos argumentos. La segunda cosa importante, creo yo, fue en 1917, con el llamado, no sé cómo llamarlo, fenómeno de Fátima, o lo que pasó en Fátima, porque allí, si uno lo ve en detalle, viendo los periódicos de esa época, y sobre todo hay 3 libros muy importantes escritos por historiadores portugueses que describen muy bien ese fenómeno y todo lo que pasó. Creo que allí, y también otra vez, no hay fotos de el sol que decían que se acercó a la Tierra, etcétera.
Viendo las descripciones, obviamente es un platillo volador por todo lo que se dice. Ahí sería muy importante ver las fotografías de ese objeto que le llamaban el Sol. Yo no las he podido conseguir, llegué a ver algunas en el internet cuando comenzaba el internet, pero en ese tiempo pues no era posible copiarlas o salvarlas, etcétera, o yo no sabía cómo hacerlo. Pero hay un libro escrito por un francés y ese libro incluye las fotos. Ahí se puede ver claramente que pues era un ovni. El siguiente suceso importante histórico, creo yo, fue ya en 1942, en febrero, la noche del 24 al 25 de febrero, que se conoce como la Batalla de Los Ángeles, donde hay una foto publicada por Los Angeles Times en donde se ve claramente a un platillo volante, donde lo están captando o reflejando muchos reflectores en ese tiempo, porque se dieron cuenta, pues estaban ya con el comienzo de la guerra. Pearl Harbor fue el 7 de diciembre de 41. Habían pasado 2 meses y había la psicosis de la guerra de que los japoneses pudieran atacar la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Cuando pasó eso, que dieron la alarma porque vieron objetos que se iban acercando rumbo a Los Ángeles, que venían del Pacífico, dieron la alarma, apagar las luces, etcétera. Llegaron esos, comenzaron a lanzarles o atacarlos con cañones antiaéreos y obviamente las balas no les hicieron nada. Cayeron los fragmentos de las bombas que le dispararon, etcétera. Hubo algunos heridos, algunas personas muertas por lo que pasó y muchos daños. Eso fue también algo muy importante y allí está la foto, todo el mundo lo puede ver. Sin embargo, como que esos sucesos se han olvidado y para mí creo que son muy, muy importantes, ¿no? Creo que esa foto del UFO publicado en la primera plana del periódico de Los Ángeles, pues es más que clara. Para mí lo veo allí muy, 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 muy claro. Creo que es importante de ese punto de vista ver eso, las condiciones de ese tiempo, etcétera, que obviamente nadie pensaba que eran extraterrestres. Todo eso fue cambiando con el tiempo. En ese tiempo, y viendo a mi generación, pues la gente no pensaba que eran cosas del espacio exterior, sino que era algún invento secreto de los norteamericanos o un arma secreta de los rusos. Esa era la opinión. Ahora la cosa ha cambiado y sobre todo con lo que mencionó el licenciado Cott después de la publicación en el New York Times en 2017, con lo que dejó ver a través de Lou Elizondo, que allí comenzó a cambiar la opinión en general. Creo que ahora la gente ya está más abierta al fenómeno. Creo que en general la gente dice, bueno, sí, puede haber platillos volantes, etcétera, pero no conoce realmente a fondo el fenómeno, ¿no? Son pocas las gentes que lo conocen. A eso creo que el último libro, o el más actualizado que publicó Lou Elizondo, Imminent, es muy interesante. Sobre todo ese libro yo lo veo desde 3 puntos de vista. El libro, uno, es una autobiografía de Lou Elizondo, que es bastante interesante. 2, que describe la manera de actuar del gobierno americano y sobre todo del Pentagon, la secrecía que tiene, todos los vericuetos de la política norteamericana, de la Fuerza Aérea, etcétera. Y por último, pues lo que él quiere que se haga la divulgación del fenómeno, etcétera. Yo creo que lo de la divulgación del fenómeno es un poquito difícil y es un tema controvertido. Para ser honesto, yo no estoy muy convencido de eso. Uno, porque el fenómeno es real, es decir, que el gobierno haga
el disclosure, pues creo que está por demás, ¿no? El fenómeno está allí. Inclusive el nombre que ha ido cambiando con el tiempo. Originalmente era Flying Discs, platívolos volantes. Después cambió a Flying Saucers o platillos voladores. Luego cambió a UFOs, objetos voladores no identificados. Luego cambió a UAP, que era Unidentified Aerial Objects, objetos aéreos no identificados. Y ahorita últimamente es AUP, que es Unidentified Anomalous Phenomena, que también el término, no sé, a mí no, la verdad no me convence mucho. Objetos anómalos no identificados. Lo de objetos está bien, es decir, son objetos, no hay problema. Lo de no identificados, creo que ahora ya están perfectamente identificados. Ya nos damos cuenta que son vehículos que vienen, pues no de la Tierra, no sabemos exactamente de dónde, pero no vienen de la Tierra. Y el último término, fenómenos, según el diccionario, fenómeno es un hecho que sale fuera de lo común, algo que no pasa siempre, algo raro. Pero pues ahorita el fenómeno ya no es tan raro ni tan anómalo, ya se ha vuelto bastante común, ¿no? Esos son mis puntos de vista. Sería interesante conocer los puntos de vista a este respecto del licenciado Cutt. Sí, claro, Juan, muchísimas gracias. Una muy resumida visión de lo muy, que... Muy resumida. Pues,